En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La providencia de Dios nos permite tener esta reflexión en el día en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Guadalupe. La frase más conocida de aquella aparición, la que conmueve nuestro corazón, es la que ella le dice a Juan Diego: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Por qué le dice María esa frase a Juan Diego? Porque Juan Diego tiene temor, porque hay miedo en él. Vamos a recordar un poco de la historia de Guadalupe. Después vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, y a través de todo esto, mis hermanos, vamos a descubrir el título final de esta charla. Y ese título es el método, no lo hemos cambiado, el método de la Virgen María para vencer el miedo. Ese es el título final de esta charla. El método de la Virgen María, el método de María para vencer el miedo. Ese es nuestro propósito. Entonces, recordemos un poco cuál era la situación de Juan Diego. Juan Diego es un indígena. Es un hombre que en el momento de las apariciones tenía un poco menos o alrededor de 50 años de edad. No era un niño, no era un muchacho. Era un hombre de cerca de unos 50 años, un hombre viudo, que tenía un tío, el cual estaba bastante enfermo. Y Juan Diego era un hombre que tenía amor a la fe cristiana y tenía capacidad de servicio. Dos cualidades que brillan en él antes de las apariciones. Está el tema del amor a Dios y a su doctrina, y está el tema de el servicio al prójimo. Amor a Dios y al prójimo. Pero bien, entonces, ¿cuáles son los temores? Es un indígena. Por poco que conozcamos del mundo indígena en México, en el antiguo México, sabemos que la crueldad, las invasiones, la muerte, la guerra, estaban continuamente en el pasado de estos pueblos. A veces tratan de vendernos la idea de indígenas pacíficos, inocentes y amorosos. Pues mis hermanos, no es la realidad. Particularmente en México, había toda una historia de sangre, y de hecho, la manera de aplacar a los dioses era a través de sacrificios humanos. Es decir, que la religión era un tema de miedo. La religión era un tema de angustia y de miedo. Además, Juan Diego es un hombre que tiene un temor particular por la salud de su tío. Así que Juan Diego tiene un pasado cultural de violencia y de crueldad. Tiene una preocupación inmediata, que es su tío. Y cuando empiezan las apariciones, él tiene otra preocupación,
a mí nadie me va a creer. Esos miedos y seguramente otros que no conocemos, esos miedos son los que habitan en el corazón de Juan Diego. Y por eso María Santísima le dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Con esa expresión lo invita a salir del miedo y a tomar su verdadera vocación. Y su vocación es la de ser mensajero de una gracia maravillosa de Dios para la nación mexicana y para el mundo entero. Entonces, destaquemos aquí 3 puntos para los apuntes que ustedes están tomando. El primer punto es que en Juan Diego, como en muchas de nuestras vidas, vivían y palpitaban miedos. Segundo punto, que Juan Diego recibe de María aquella frase: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y tercer punto, que Juan Diego, liberado del miedo, solo liberado del miedo, encuentra su verdadera vocación. El futuro se construye después del miedo, es lo que quiero destacar. El miedo es una barrera que te impide ver el futuro que Dios quiere para ti. De modo que la desaparición, la victoria sobre el miedo, es como abrir una brecha que te permite por fin mirar el futuro que Dios quiere para ti. Y es aquí donde recordamos la frase que el ángel le dijo a María: no tengas miedo, no temas, María, me fobu Mariam, heures gar harin parato theo. No temas, María, has encontrado gracia delante de Dios. No temas, María. Ese no temas, María, ¿por qué se lo dice el ángel a la Virgen? ¿Y por qué luego la Virgen se lo dice a Juan Diego? Porque el miedo es lo que no te deja ver tu futuro. Porque el miedo es lo que no te deja abrirte a la vocación que Dios quiere para ti. El miedo nos paraliza, nos congela en el presente y nos amarra al pasado. Superado el miedo, podemos abrir una brecha en esa muralla y podemos asomarnos a un futuro que no imaginábamos, un futuro que no conocíamos. Esa es la importancia de la victoria sobre el miedo. No temas, María, es la manera como el ángel le da esa gracia suplementaria para que ella rompa la barrera y pueda ver algo que jamás hubiera podido imaginar nadie. Quiero que seas la madre del Mesías. Es algo inimaginable, es algo que parecía imposible. Entonces, así comprendemos la importancia de vencer el miedo. ¿Por qué? Pues, resumido, porque el miedo te amarra al presente, te encadena al pasado, no te deja ver el futuro. Por eso yo me atrevo a soltar esta frase: imagina tu vida sin miedo. Y esa frase va a sonar graciosa para algunos, porque algunos dirán: bueno, pero es que yo miedo no tengo, yo de miedo no sufro. Eso piensa uno, hasta que empieza a caer en cuenta de cuáles son los miedos subterráneos que tenemos. ¿Cuáles son, por ejemplo, miedos subterráneos? El miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, la vejez, el absurdo, el fracaso. Tenemos una gran cantidad de miedos subterráneos, pero por ahora nuestro tema no va a ser ese. Nuestro tema es la metodología, el método de María para vencer el miedo. Porque en la medida en que se va venciendo el miedo, se hace posible algo absolutamente maravilloso. Y es
que logras ver lo que antes no veías. Antes de pasar a la parte bíblica, yo quisiera solamente mencionar 3 santos que cuando vencieron su miedo, encontraron su vocación. El primero de ellos lo tuvimos hace poco. Piensa en San Francisco Javier. San Francisco Javier, patrono de misiones y de misioneros. San Francisco Javier es aquel hombre que en el siglo XVI sale de Portugal, baja por el Océano Atlántico hasta el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, da la vuelta al continente africano, sube hasta llegar a la India y después de una escala larga en la India sigue hacia lo que hoy es Tailandia, da la vuelta y llega hasta tierras de Japón y Corea. Te estoy hablando del siglo XVI. Te estoy hablando de un recorrido de miles y miles de kilómetros. Él se lanza a eso, se lanza a lo desconocido. ¿Qué preparación tenía Francisco Javier para hacer eso? Él tenía seguro de viaje, conocía los idiomas a donde iba a estar, conocía la situación de las culturas. ¿Cómo puede una persona lanzarse a algo así? El miedo no era ya barrera en su corazón. Él, que había sido un hombre de vida estable y tranquila, pues allá en la Europa de aquel tiempo, un hombre de estudio en París, ese hombre, vencido el miedo, se lanza a esta aventura de miles de kilómetros. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Francisco Javier dice, yo que me voy a ir por allá? ¿Qué hubiera pasado si Francisco Javier hubiera dicho, no, pues que lo haga otro? No tendríamos el santo que tenemos hoy. Pero no se trata de hacer cosas, como se dice popularmente, a la loca. Estoy dando solamente ejemplos. Ya que estamos hablando de misioneros, el gran misionero, sin duda alguna, sin la menor duda, el gran misionero de nuestra fe cristiana es San Pablo. Piensa en ese momento que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando están en Antioquía y están en un día de retiro espiritual, nos dice, ¿no? Nos dice la Biblia que están en un día de retiro con ayuno y oración. Y piensa que en medio de esa oración, uno de esos profetas, un inspirado de Dios, habla de parte de Dios y les dice, separadme a Bernabé y a Pablo para la misión a la que los he encomendado. Y siguen orando y ayunando. Y luego les imponen las manos y los lanzan a la primera misión. Salen de Antioquía, de Siria, llegan a Chipre y empieza la primera de las grandes misiones que hoy conocemos como misiones de Pablo. Él hubiera podido quedarse ahí, hubiera podido quedarse en Antioquía. De hecho, ellos fueron huéspedes en Antioquía por muchos meses, tanto Bernabé como Pablo. Él hubiera podido quedarse ahí, seguir enseñando ahí. Era un hombre que tenía una capacidad pedagógica maravillosa. Pero empieza ese camino misionero, ese hermoso camino misionero. La última persona que quiero recordar, muy amada de todos nosotros, es Madre Teresa de Calcuta. Seguramente ustedes saben que Madre Teresa pertenecía a una comunidad religiosa dedicada a la enseñanza. Por supuesto que ella podía ser santa. Se puede ser santo en una comunidad religiosa dedicada a la enseñanza, ni más faltaba.
Pero había algo, había un fuego en su corazón, había una inquietud. Eso es lo que te quiero decir, porque tal vez hay fuego también en tu corazón. Y lo que te estoy pidiendo es que no desprecies la lumbre que hay en tu alma. Que no vayas a permitir que el miedo congele, te prohíba lo mejor de tu futuro. Eso es lo que estoy queriendo con estas palabras. Que no te vaya a suceder eso. Lo mejor. Eso mejor. ¿Cómo le llegó a Teresa? Teresa de Calcuta, la conocemos nosotros hoy. ¿Cómo le llegó a ella? En una inquietud permanente, en un fuego, en un deseo. Por supuesto que todo hay que discernirlo, repito, no es asunto de obrar a la loca. Todo hay que discernirlo. Pero fíjate lo que ella sentía. Ella sentía unos deseos absurdos, unos deseos ridículos. El deseo de acoger al indigente tirado en la calle. Eso parece imposible. Tan imposible como ir a Madagascar saliendo desde Portugal, lo que hizo Francisco Javier. Entonces, ¿cuáles son las llamas que hay en ti? ¿Cuál es esa lumbre? ¿Cuál es esa inquietud? ¿No te ha pasado alguna vez o muchas veces? ¿No te ha pasado que tú sientes algo así? Que tú sientes algo que parece en principio loco. Pero eso que parece loco, tal vez es de Dios. Hay que discernir, repito. Hay que discernir. Ahí puede estar obrando Dios. Todavía no puedo declarar santos, pero quiero contarles la historia de un matrimonio español que yo conocí en la ciudad irlandesa de Drógheda, porque todos los ejemplos que he dado son de religiosos. Y entonces ustedes dirán, pues entonces para ser fiel al Señor, parece que tiene uno que volverse religioso o religiosa. Y tal vez algunos de ustedes estén llamados a consagrarse a Dios. De hecho, entre ustedes hay algunas personas que están consagradas a Dios para el resto de su vida. Son nuestras queridas vírgenes seglares. Ellas han asumido esa consagración de por vida. Pero no es la única manera. ¿Por qué les cuento de este matrimonio español? Un matrimonio perteneciente al camino neocatecumenal. Resulta que ellos estaban en España, en su comunidad. Los que conocemos un poquito de la manera de ser de los españoles sabemos cuán fraternos, cuán alegres, cuán cercanos, cuán comunitarios pueden ser. Y ellos estaban muy bien en su comunidad. Pero resulta que la comunidad, como en tantos otros lugares donde están los neocatecumenales, a veces hace propuestas locas. Y la propuesta es, ¿por qué no se van ustedes como familia misionera a otro sitio? Pero resulta que el caballero, el papá, tiene su trabajo, tiene su vida organizada ahí. La mamá tiene su trabajo. No son millonarios, pero están ganando unos cuantos euros que les sirven. Y entonces la idea, ¿cuál es? Renuncia a tu trabajo. Ese trabajo que tienes estable, sal de Ur. Claro que si vamos a ser sinceros en la historia de Abraham, pues la historia de Abraham no es que él salió de Ur. Él terminó saliendo de Haram, donde él empieza su camino ya solo porque se muere su papá, que se llamaba Teraj o Teraj. Él sale de Haram, pero bueno, esa es otra historia. Dios está llamando. Y entonces le dicen a este matrimonio, tienen sus hijos. Los hijos están en la escuela. ¿La escuela en dónde? Pues allá en España. Madrid, España, están en el instituto, llaman allá. Están en el instituto. Pues sales de allá. ¿Y a dónde me voy a ir? Pues te vas para Irlanda. Pero es que hay un pequeño problema. En Irlanda se habla inglés. Y yo de inglés, nada. Bueno, pero ¿por qué no te vas para Irlanda? Cuando yo me los encontré allá en Drógheda, yo iba a Drógheda de vez en cuando, porque allá está un monasterio de dominicas.
El único monasterio de dominicas en Irlanda está en esa población, en Drogheda. Y allá los conocí. Allí estaban ellos con sus 3, 4 hijos. ¿Y de qué vivían? Bueno, ellos estaban apoyados en la comunidad. La comunidad los sostenía a ellos. Pero ahora ponte en el lugar de la comunidad. Suponte que tú perteneces a la comunidad no sé qué catecumenal de allá de Madrid. Y entonces te dicen, bueno, fulanito y sutanita se van a ir para Irlanda. Y tenemos que sostenerlos. Y entonces tú tienes que meterte la mano al bolsillo y decir, cada mes tengo que dar 200 euros o lo que sea, porque es entre varios, tengo que dar 200 o 300 euros para que esa familia viva allá. O sea, también hay una fe en los que se quedan en Madrid, porque si no, ¿de qué viven los otros? Yo no voy a canonizar al camino neocatecumenal. De hecho, hay cosas que no me gustan tanto de ellos. Pero seamos sinceros, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Y tienen papá, mamá e hijos. Y ahí van los hijos. Y como de costumbre, los hijos prontamente ya estaban hablando bastante inglés. Los papás mucho más lento. Los papás apoyándose en los hijos, porque los hijos hablaban más rápido el idioma. En ese momento los encontré yo. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿vas a dejar morir lo mejor en ti? ¿Tus mejores sueños se van a morir de hambre y de frío? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tus sueños se van a morir de hambre por estar seguro en todo? Lo repito por última vez, yo sé, todo hay que discernirlo, sí. Amén, hay que discernir. ¿Pero tus mejores sueños se van a morir de hambre? Si llega el momento final de tu vida, ¿qué lamentarás? ¿Qué lamentarás? Hay una expresión que se ha vuelto famosa por una película, la película de los deseos, ¿no? El bucket list. Bucket es como un balde, ¿no? Y entonces el bucket list es, ¿cuáles son los deseos que tú tienes como en un balde, como en una canastica, tal vez diríamos nosotros? ¿Cuáles son los deseos que tú tienes en una canastica? Entonces el bucket list, la canastica de deseos en esa película, son todas cosas que no son malas, pero que son cosas puramente para este mundo y hasta cierto punto bastante egoístas. No es que estén mal. Por ejemplo, tener en el bucket list, yo quiero ver el amanecer en el Monte Everest. Pues eso no es pecado, claro que no. Eso es algo bonito. Y está muy bien que la gente tenga sueños así, medio locos. Quiero bucear en el Pacífico Meridional. ¡Wow! Eso suena así como interesante, como fascinante. Pero así como existe un bucket list, así como existe una lista de deseos, llamémoslos así, del mundo, no digo que sean pecado, pero son del mundo, tú no tienes un bucket list de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no te ha tocado alguna vez así como con una idea de esas. La historia de María empieza así, con un llamado absurdo, con un llamado ridículo. Bueno, ridículo porque usted sabe que la palabra ridículo quiere decir lo que causa risa, lo que causa risita, esa es la etimología de la palabra ridículo. María es una adolescente, es una chica y tiene en su corazón una chispa, un anhelo que parece absurdo, un deseo absurdo, y ese deseo absurdo de ella es: quiero ser para Dios en cuerpo y alma. La parte de ser para Dios en su alma no es rara en el pueblo de Israel. Pero que una chica diga, quiero ser para Dios en mi cuerpo,
Eso es lo que significa un voto virginal. Que una mujer diga, que una mujer fecunda, normal como mujer, que una mujer diga, quiero que mi cuerpo sea solo para Dios, que eso es lo que significa ser virgen para Dios, consagrarse a Dios virginalmente. Que una mujer diga eso suena raro en todo el mundo, pero en Israel, donde la esterilidad tantas veces había sido vista como una maldición, que ella en Israel quiera ser virgen, es absurdo, es imposible. María siente ese deseo. Pero antes de recorrer la vida de María o algunos pasajes de la vida de María, démonos cuenta en dónde está nuestro error con el miedo. Hermanos, nosotros tenemos una idea equivocada. La idea equivocada es esta, para que por favor la escriba por ahí en alguna parte. El miedo desaparecerá cuando llegue el perfecto conocimiento y el perfecto control. El miedo desaparecerá cuando llegue el perfecto conocimiento y el perfecto control. La manera humana de manejar el miedo, ¿cuál es? Pues a través de conocimiento y control. Esa es la manera como nosotros manejamos el miedo. Y no está malo eso. Por supuesto, si usted, por ejemplo, está en una casa y suena un ruido, pues lo natural es que usted se pregunte, ¿eso qué fue? Eso es buscar conocimiento. Y entonces usted dice, bueno, pues simplemente que la madera está crujiendo. Entonces todo está bajo control. O sea, las dos palabras claves con las que uno maneja el miedo son la palabra conocimiento y la palabra control. Pero entonces, ¿en dónde está lo equivocado? En que uno cree que uno puede llegar a tener perfecto conocimiento y puede llegar a tener perfecto control. Y resulta que el perfecto control uno nunca lo tiene. Uno nunca puede controlar todos los factores y todo lo que va a suceder. Y cuando una persona pone su corazón en la autopista del perfecto conocimiento y el perfecto control, ¿qué crees que va a pasar con esa persona? Se ha metido en una empresa imposible. Es una empresa imposible. Y esa empresa imposible genera lo que en lenguaje popular llamamos una paranoia. No estoy hablando de la definición clínica de paranoia. Pero claramente la persona se vuelve así cuando intenta tener perfecto conocimiento y perfecto control. Quiero controlarlo todo. Uno no puede controlar todo. Pero ¿cuál es la medida exacta de control que debo tener en mi vida? ¿Y cómo puedo manejar la información insuficiente que también tengo en mi vida? Entonces nosotros fracasamos en el manejo del miedo porque creemos que para vencer el miedo hay que tener perfecto, el problema está en la palabra perfecto, perfecto conocimiento, perfecto control. Y uno nunca puede tener perfecto conocimiento y perfecto control. Para entender por qué esta es una idea equivocada, es bueno ver algunos ejemplos. Pensemos en el caso de los celos. Estoy hablando de los celos patológicos. ¿Cuál es el problema con los celos patológicos? Si usted piensa, una celotipia de esas que son patológicas, consiste en que la persona quiere tener perfecto conocimiento y perfecto control. Por eso la actitud típica de la persona celosa es ¿cuál? Necesito saber a todas horas en dónde estás, con quién estás, qué estás pensando, qué vas a hacer, cuál es tu idea. Es decir, quiero perfecto conocimiento sobre ti. A todos nos gusta que se interesen por nosotros. Es muy feo cuando uno no le importa nada a nadie. Es horrible. Uno sí quiere que la gente se interese en uno.
Claro que lo quiere. Pero el problema está en cuando quieren saber todo de uno y a todas horas. Eso es miedo. Eso se llama miedo. Como quien dice, si hay algo de ti que yo no sé, a través de eso que yo no sé se está metiendo lo que te va a destruir. Y pues tú eres muy importante para mí. Eso es lo típico de los celos. Hace poco conocí la situación, bueno, eso pasa todos los días, conocí la situación de una parejita de novios. La relación se dañó y la razón por la que se dañó fueron los celos. Porque resulta que en concreto este hombre cada vez quería controlar más y quería tener más información. Fíjate que es un mal manejo del miedo. Entonces, por ejemplo, pues ya te imaginarás cuáles eran las estrategias de él. Entonces, las estrategias de él, ¿cuáles eran? Necesito que me des todas las contraseñas de tus correos. Necesito que me des todas las contraseñas de tus redes sociales. Y entonces por allá a 4 de la mañana estaba el hombre hurgando a ver qué fue lo que puso en Facebook, qué fue lo que le dijeron en este chat o en este otro. ¿Y en dónde termina eso? En destrucción, en asfixia. Eso se llama mal manejo del miedo. Entonces el problema está en cómo encuentras tú la medida. Y un tema es el tema de los celos. Los celos son una expresión deformada de miedo. Por eso necesitamos aprender a manejar nuestros miedos. Y por eso María Santísima es una bendición gigantesca en nuestra vida. Sobre todo lo más doloroso, a mí de verdad me dolió que se dañara ese noviazgo, me dolió. Entre otras cosas porque era una pareja muy bonita, también físicamente. El tipo muy bien parecido, siempre me pareció muy agradable como persona y eso, muy bien parecido. Y ella, una mujer hermosa, dulce, no sé, con tantas cualidades. Era una de esas parejas que uno realmente quisiera que funcionaran. Nada, no se pudo. ¿Qué fue lo que destruyó esa relación? Los celos. ¿Y qué significan los celos? Miedo. Es físico miedo. Y lo más triste es que ese hombre, yo creo que realmente amaba a esa mujer, pero creo que a esa mujer la amaba más la mamá de él. Ahí había un tema de suegra también muy importante. Pero esta suegra quería bien a la chica, la quería mucho, porque después de eso me he seguido hablando. Y este hombre, esta mujer, la suegra, quería mucho a la chica. Pero fíjate, hay modos de querer tanto que ahorcan, que asfixian. Se puede llegar a destruir la persona que tú amas por un problema de miedo mal manejado. Destruir a lo que yo amo, destruir a quien yo amo. Es difícil pensar una tragedia peor que esa. Y eso tiene que ver exactamente con el miedo. Otras personas entran con otro tipo de miedos. Hace unos años leí un libro muy interesante que habla sobre, son distintas reflexiones sobre la salud y lo que hace la gente por tratar de mantenerse saludable. Entonces, cada capitulito cuenta historias de qué hace la gente por mantenerse saludable. Uno de esos capítulos está dedicado precisamente a la mamá del autor. Y resulta que esta era una señora que estaba obsesionada con el tema de la radiación electromagnética. Estaba obsesionada con que los celulares nos están produciendo cáncer. El microondas le deja algo a la comida que luego se mete en mi cuerpo y entonces eso me destruye. Las líneas de tensión que pasan cerca de mi casa, eso también está destruyendo mi cerebro. Eso cada vez que paso por ahí me mata unas cuantas neuronas. Por eso me estoy poco a poco embruteciendo. Era una señora que estaba obsesionada con el tema de la radiación. Como era una señora que tenía bastante dinero, ya verán lo que hizo. Una de sus casas tenía un patio inmenso. Por lo que yo entendí de la descripción, el patio era como lo que en Colombia llamamos media manzana, como media hectárea. Y ese fue el paraíso para ella. ¿Por qué? Porque en la mitad de ese patio, ella hizo una casa
básicamente a base de madera. Casi no tenía nada de metal, porque se sabe que el metal pues transmite radiaciones. Entonces, una casa prácticamente hecha de madera. No tenía conexiones eléctricas, porque se sabe que donde hay electricidad hay magnetismo. No tenía conexiones eléctricas, no tenía metal. Nada que emitiera radiación, incluyendo microondas, incluyendo celulares, nada podía acercarse a menos de 20 metros de esa cabaña que ella se hizo. Y allá dentro de su cabaña ella se sentía segura. Pero uno empieza a preguntarse, ¿dónde termina la seguridad y empieza la prisión? Porque para ella salir de su cabaña segura era algo que le producía miedo. Entonces ella tenía que permanecer en su cabaña segura. Y la peor de las ironías, ¿cuál es? La señora murió de cáncer. Entonces, ahí está el tema. Claro, cualquiera de nosotros puede morir de cáncer, a todos nos pueden pasar muchas cosas. Pero date cuenta cómo con el miedo no solo destruimos a las otras personas, sino que también nos destruimos a nosotros mismos. Esa mujer se volvió prisionera, estaba secuestrada por su propio miedo, metida en su cabaña, pues no podía, por supuesto, ni ver televisión, ni utilizar internet, ni comunicarse con nadie. Sí podía hacer muchas cosas bellas y útiles, podía leer, podía tejer, podía escribir, podía hacer muchas cosas. Pero hay que preguntarse qué estaba haciendo el miedo dentro de esa historia. Y luego tenemos el miedo en la evangelización, que es el tercer ejemplo que quiero darles. El miedo en la evangelización. El miedo de decir lo que realmente pienso. El miedo de que me van a rechazar. Familia espiritual, por dar un ejemplo. Familia espiritual se acerca a sus 7 años de existencia. En 7 años ya hemos recogido bastante experiencia, creo yo. Nos falta mucho, pero hemos recogido. Y en 7 años hemos visto detenerse proyectos de evangelización básicamente por miedo. Pero más que los proyectos, yo quiero referirme a lo que les ha sucedido a muchos adultos y jóvenes. Es el temor de presentarse plenamente cristiano. Eso te paraliza también. Y resulta que hay una ley de la evangelización. Y esa ley de la evangelización está en esta frase. O tú acercas el mundo a Cristo, o el mundo te aleja de Cristo. Escriba esa frase que le conviene. O tú acercas el mundo a Cristo, o el mundo te aleja de Cristo. Eso no tiene punto medio. Si tú no estás acercando tus amigos a Cristo, tus amigos te están alejando de Cristo. Es así de sencillo. Yo ya he visto a varios de ustedes, sin que yo sea ni perfecto, ni modelo, ni más faltaba, pero ese no es el tema. Yo ya he visto a varios de ustedes hacer el experimento de las dobles y las triples vidas. Eso ya lo hemos visto aquí en Familia Espiritual. Eso de que yo en Familia Espiritual, si me invitan a una caminata mariana y vamos a rezar rosario de las semanas, ahí estoy juicioso y piadoso. Si hacemos una vigilia, ahí estoy juicioso y piadoso. Pero luego en redes sociales, entonces ahí sale la otra, o ahí sale el otro. Ahí sale el otro. O sea, no has logrado unificarte, no has logrado. Está bien en este ambiente, pues en un ambiente, si yo estoy en Villa María, y entonces la gente está orando y la gente está cantando. Si quieres conocer qué cosa es el amor. Hombre, yo canto con todos, no tengo ningún problema. Pero en el momento en el que estoy fuera de mi acuario, en el momento en el que estoy por fuera, en ese momento, sea con mis amigos, sea en mis reuniones, sea en mis redes sociales, ahí sale el otro. Y ese otro que sale es el otro que le paga tributo al mundo, o que le paga tributo a la carne, o uno no desearía decir esta frase, le paga tributo al diablo. Ahí sale el otro. Entonces en tus redes sociales sale el otro.
No has logrado unificar, y es muy grave eso, porque ya hemos visto a varios hacer esos experimentos. Y en esos experimentos siempre sucede lo que le pasó a aquel joven cuando Pablo estaba predicando. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que en alguna ocasión Pablo estaba predicando. Y Pablo, que creo que es un fenómeno un poco extraño, predicaba largo. Es un fenómeno extraño que él tenía. Las predicaciones de San Pablo eran largas. Además tenía otra costumbre, y es que él, cuando se ponía a predicar, se le espantaba el sueño. Entonces Pablo se puso a predicar, y estaba de noche, y había un joven, eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tarea, encuentre la cita. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que había un joven que estaba por allá, ellos estaban en un piso alto, y el joven estaba sentado en el borde de la ventana. Siempre me llamó la atención esa imagen. Estaba en el borde, con una partecita, oigo a Pablo, con otra partecita, pues oigo la música de las tabernas y mis amigos que están pasándola bueno. Entonces este joven, ya esa parte la agrego yo, claro está. Entonces este joven estaba entre la taberna y San Pablo. Pero ¿qué pasa? Que este es un movimiento que las mamás han utilizado desde todos los siglos para generar sueño. Entonces este hombre estaba entre la taberna, mis amigos, con toda seguridad le estaba tuiteando ahí, estaba actualizando su estado. Entonces, mis amigos, San Pablo, mis amigos, San Pablo, ¡ah, güey! ¡Se fue, se cayó! Se cayó desde ese piso ese hombre. El que quiere estar adentro y afuera, al final se cae. Bueno, fue una caída gravísima. Se requirió milagro de San Pablo, porque estaba, por lo visto, muerto. Entonces hubo ahí una resurrección. Pero lo que yo quiero destacar es eso. ¿Por qué tenemos esos dos rostros? ¿Por qué somos una cosa delante de la familia o de lo que sea? ¿Y por qué somos otra cosa en otro lugar? ¿Por qué? En el fondo es miedo. En el fondo es la idea de que si yo soy plenamente de Cristo en todo lugar y con todas las consecuencias, no me van a aceptar, no me van a querer, no me van a funcionar las cosas, no voy a lograr lo que yo quisiera. Es decir, yo no le creo completamente a Dios, no le creo. Y Dios habla de una conversión y habla de cosas que hay que dejar, pero yo no le creo completamente a Dios, no le creo. Le creo una parte, la parte de San Pablo, interesante. ¿Sabe una cosa que a mí me preocupa de esos que están en la ventana y están así, en ese bamboleo? ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que muchos de los que le han hecho más daño a Cristo y a la iglesia han sido personas del bamboleo. Mire usted, uno de los grandes enemigos de la iglesia, tal vez de los más grandes enemigos de la iglesia en el siglo XVIII, fue François-Marie Arouet, conocido popularmente como Voltaire. El lema de Voltaire era écraser l'infâme. Hay que destruir a la infame. ¿Y la infame quién es? La iglesia. Hay que destruir a la iglesia. ¿Dónde estudió Voltaire? En un colegio de jesuitas. Uno de los hombres que ha causado más confusión en la filosofía no era un hombre perverso, no era enemigo de la iglesia, de hecho era un hombre más bien piadoso, pero le ha hecho un daño muy grande a la filosofía, con las implicaciones que luego eso tiene en la teología, etcétera. René Descartes. René Descartes, ¿con quién se educó? En otro colegio católico, el más famoso de la época, La Flèche. El colegio católico, bueno, en ese caso también era de jesuitas, no tengo nada contra los jesuitas, o tal vez tengo solo poquito. Bueno, el hecho es que fíjate, son gente que ha estudiado.
ha estudiado con la iglesia. Es decir, estaban oyendo, pero también estaban oyendo. No se te olvide que para entregar a Jesucristo se necesitó un Judas que supiera guiar a los enemigos de Cristo hasta donde estaba Cristo. Entonces, la mejor manera de criar un Judas se llama el bamboleo. Es decir, yo oigo aquí lo de Dios, pero por otra parte estoy con el mundo. ¿Por qué? Porque no le creo completamente a Dios. Entonces quiere decir que yo solo tengo que estar rece. No. Es necesario que haya en ti alegría, diversión, compartir, según Dios. Según Dios. ¿Y cómo sé que tu alegría, tu compartir, tu descanso son según Dios? Pues es muy sencillo. Si tú tienes que esconder tu identidad cristiana, católica, delante de alguien, si tú no puedes decir abiertamente, ¡viva Cristo Rey! Si tú no puedes soltar un ¡viva Cristo Rey!, te estás escondiendo, papá. Mamita, su merced se está escondiendo. Te estás escondiendo. Si no puedes proclamar un ¡viva Cristo Rey!, si eso no cabe en tus redes sociales, te estás engañando. Estás en el bamboleo. ¿En qué consistió la tesis doctoral de Carlos Marx? Me aprendí el título: La unión de los discípulos con Cristo según Juan capítulo 15. Esa fue la tesis doctoral de Carlos Marx. Nombre de la actitud de Carlos Marx se llama el bamboleo. Entonces, por una parte conozco Biblia, pero por otra parte mi corazón está en otras cosas. Esos son los enemigos que Cristo no necesita. Gente que lo conozca mucho y que lo ame poco. Entonces, por favor, para sus apuntes esta frase: los peores enemigos de Cristo son los que lo conocen mucho y lo aman poco. Esos son los peores enemigos de Cristo. ¿Y cómo se llega a ser enemigo de Cristo? ¿Cómo llega uno a esa tristeza de conocerlo mucho y amarlo poco? ¿Cómo se llega? Se llega con el ejercicio triste del bamboleo. Aquí estoy oyendo, pero me voy de para acá. Y te repito, yo no te estoy mandando a una vida de mojigatería. Yo no te estoy diciendo que todo tiene que ser oración. Te estoy diciendo que allí donde tú vayas a divertirte, allí donde tú vayas a bailar, allí donde tú vayas a tomarte todas las fotos que quieras, allí donde tú quieras reírte y comer bueno, hazlo, pero que no tengas que esconder quién eres. Que en esos lugares tú puedas lograr corazones para Jesús. De eso es lo que se trata. Yo creo que es una de las enseñanzas que nos dejan santos jóvenes, como el beato Pier Giorgio Frassati, italiano, y como el también italiano recientemente beatificado, Carlo Acutis. Lo que nos muestran estos santos es eso: alegres, deportistas, con amigos, capaces de risa, capaces de gozo, capaces de amor, pero no se esconden. No están bamboleándose, no están entre una cosa y otra, son lo que son. Yo les admiro, porque una persona de esas primero tiene que pasar por una tempestad, la macha, pero después de la tempestad, esas son las personas que todo el mundo busca para verdaderos líderes. Porque no hay nada que forje tanto el temperamento, no hay nada que forje tanto tu carácter, como ser el mismo en todas partes. Esos son los líderes que el mundo necesita. Entonces, fíjate el error tan grande que estamos cometiendo. Cerremos esta parte y terminamos con la reflexión bíblica sobre María. Fíjate el error que estamos cometiendo. El error que cometemos es creer que para que desaparezca el miedo hay que tener el perfecto, ojo con la palabra, perfecto conocimiento y perfecto control. Ese es el error. Eso nunca lo vas a tener. Si te metes por ahí, llegas a la paranoia. Paranoia en sentido popular. Y si llegas a la paranoia en sentido popular,
terminas destruyendo a los que amas, como la persona celosa, destruyéndote a ti mismo, como la señora que resultó prisionera en su propio jardín, o resultas negando a Cristo, como tantos que están llevando doble vida. Terminemos entonces con nuestra parte bíblica y entenderemos la profundidad de lo que el ángel le dijo a María y la profundidad de lo que María le dijo a Juan Diego y hoy nos está diciendo a nosotros, porque María nos está hablando a nosotros hoy. María tenía su idea, una idea absurda. Quiero ser de Dios con todo mi cuerpo y con toda mi alma. Eso se llama ser virgen para siempre. Eso es lo que ella quería. Pero llegó una buena noticia, una buena solución. Un hombre que entendía eso. María no estaría desposada con José si no hubiera claridad sobre ese punto. María no se iba a someter ni a engañar a José, que tendría que esperar otro tipo de matrimonio, ni tampoco vivir en una presión constante. O sea que José fue el regalazo que Dios le dio a María. O sea, José era un hombre realmente único. Y entonces el plan, me estoy basando en San Agustín, yo sé que hay autores que no comparten lo que en este momento estoy diciendo, pero la convicción que yo tengo junto con San Agustín y la mayor parte de los padres de la iglesia es que había acuerdo entre ellos con respecto a esto de la virginidad. Había acuerdo entre ellos. Si no, no se entiende, lo que digo ahora es de San Agustín, no se entiende la pregunta que ella le hace al ángel si ella no tuviera un proceso virginal. Porque María le dice, ¿cómo voy a ser mamá si no tengo relaciones con un hombre? Pero estaba desposada con José. Como el ángel le dijo, serás mamá, serás madre, eso no tenía ningún problema. Pues claro que voy a ser mamá. Si ella tuviera en sus planes que hubiera relaciones normales, naturales, entre hombre y mujer, si ella tuviera eso en sus planes, la pregunta de ella no tenía nada que ver. Entonces los que niegan la interpretación de San Agustín, que es la que yo creo fervorosamente, junto con la mayor parte de los padres de la iglesia, los que niegan la interpretación de San Agustín, entre los cuales dolorosamente hay personas que amo mucho en la teología, como por ejemplo el Papa Benedicto, se me parte el alma de tener que decir ese nombre aquí. Los que niegan la interpretación de San Agustín, básicamente lo que dicen es que esa frase de María es un recurso literario para que aparezca una explicación. En el momento en el que tú dices que una frase es un recurso literario, después me explicas cuántos recursos literarios hay en el resto de la Biblia. Pero bueno, es de los poquísimos ejemplos en los que no puedo estar de acuerdo con el muy amado Papa Benedicto XVI. Uno de los poquísimos casos. Entonces yo me quedo con San Agustín en esto. Y San Agustín sigue la interpretación natural. Y la interpretación natural es que si María hace esta pregunta, es porque en ella hay un propósito de virginidad. Hay muchos otros que tienen esa misma idea, como San Ambrosio y otros. Este semestre precisamente que di Mariología en la universidad, tengo una charla específicamente sobre ese tema. Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? A que María tiene su plan y ha encontrado el regalo de Dios en un hombre que entiende ese plan. Y ese hombre se llama José. Es una bendición muy grande. Viene un cambio de planes. ¿Cuál es el cambio de planes? Un día, un ángel se presenta ante ella y la saluda. Partamos de la base de que la plenitud de santidad que brilla en un ángel abruma nuestro entendimiento. Un ángel puede paralizar tu inteligencia. ¿Por qué la paraliza? Porque es como si vieras tanta verdad y tanta belleza junta que no puedes pensar. No puedes pensar. El ser humano no soporta el esplendor de un ángel de Dios. No lo soporta, es demasiado. Es demasiado. Bueno, entonces este ángel se aparece y la saluda además con esas palabras que conocemos.
Haire que jaritomene, jocurios metasu. Te saludo, María, muy amada, muy favorecida, agraciada, el Señor está contigo. María, siendo quien era, criatura humana, queda abrumada por eso que le dice el ángel. Se pregunta, ¿esto qué es? El ángel continúa, me fobu Mariam, no temas, María. Acuérdate que ya aprendimos qué significa no temas. No temas significa no te cierres al futuro que Dios quiere para ti. No te cierres al futuro que Dios quiere para ti. No temas. Si nos damos cuenta, y aquí va apareciendo la metodología, el método de María, si nos damos cuenta, María está entre la incertidumbre y la confianza. Hay una incertidumbre. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿Qué es esto? Es incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Por eso pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Dios la saca de su zona de confort, aunque creo que es un uso un poco infantil de esa expresión. Dios la saca de su zona de confort. El mundo estaba organizado para María. ¿Cómo era el mundo de María? El Espíritu Santo ha puesto en mí el ser de Dios en cuerpo y alma. Y he encontrado un hombre que entiende esto. Ya está organizada mi vida. Vamos a llevar un matrimonio santo. Ya está. Pero llega Dios y desorganiza. Llega Dios y cambia el libreto. Llega Dios y te pone en otro pentagrama. Y en ese otro pentagrama, ¿qué voy a hacer yo? Eso se llama incertidumbre. Pero María sabe que ninguna incertidumbre es absoluta, porque debajo de toda incertidumbre hay alguien que no cambia, que se llama Dios, y hay algo que no cambia y que se llama su amor. El método de María es vencer la incertidumbre con la confianza, y el método de María es construir la confianza como las santas mujeres. Vamos a explicar eso con la ayuda de Dios. Entonces, el método de María empieza con vencer la incertidumbre con la confianza. Pero la confianza hay que construirla. ¿Cómo se construye la confianza en Dios? Con el recuerdo de sus maravillas y con una relación viva con Él. Entonces, el recuerdo de sus maravillas aparece, por ejemplo, en Judith, aparece, por ejemplo, en Esther y en otras santas mujeres, sin duda alguna. Pero libros de la Biblia que lleven nombre de mujer, en esos dos aparece. Entonces, ¿cuál es el método de María con respecto al miedo? ¿Cómo nos enseña María a vencer el miedo? Vencer el miedo no significa caer en la imprudencia, ¡no! Vencer el miedo significa poner en su lugar los riesgos, poner en su sitio los peligros, no más grandes, no más chiquitos. ¿Cómo me enseña María a poner en su lugar los miedos? A través, venciendo la incertidumbre con la confianza. ¿Y cómo se logra la confianza? Con el recuerdo de las maravillas de Dios y con una relación viva con Él. Ambas cosas estaban plenamente en María. María tenía el recuerdo de los prodigios de Dios y María tenía la relación más viva y más perfecta que persona alguna pudiera tener con Dios. Así se construye la confianza. Entonces, ¿este método funciona? Pues claro que funciona, y lo ves en ella. Mira cuántas veces Dios le cambió el libreto. Bueno, ya el ángel le explicó a José, entonces, bueno, ya sabemos cómo es. De nuevo ha quedado organizada la vida. Sigue el matrimonio,
El ángel le dijo a José: no temas recibir a María, tu mujer. Siempre destaco eso, tu mujer en tu casa. José recibe a María en su casa. Ya está, recibida. De nuevo la situación está estable. Decreto del emperador Augusto. Censo. ¿Se imaginan ustedes esa conversación entre José y María? Tenemos que salir, tenemos que ir a Belén. Porque José era de ahí, de la familia de David. De hecho, José era el rey, no era Herodes. El rey era José. Pero eso solo lo sabía Dios. Es increíble Dios. Y entonces José le dice: no, tenemos que ir a Belén. Y esta mujer, con ese embarazo ya tan adelantado, faltaban pues pocas semanas, quizás días, y así a emprender viaje. ¡Ay Dios! ¿Cómo va a ser esto? De nuevo la incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, de nuevo, la confianza. Vamos para Belén. Llegan a Belén. No hay posada. ¡Ay Dios! ¿Y ahora? Bueno, dice el Papa Francisco en su bellísima carta, que es la que más me gusta de él. Patris Corde, se llama la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José. Dice: José brilla también por la creatividad. José es el hombre que encuentra un camino, encuentra una solución. Esa reflexión yo nunca la había oído, se la debemos a este Papa Francisco. Bueno, listo, entonces arreglado lo del nacimiento. Prueba superada. Pero es que era prueba tras prueba. Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y ahora, arreglar en una noche. Arreglar mudanza en una noche. ¿Para irse a dónde? ¿Tenemos reservas en ese hotel? ¿Para irse a dónde? Incertidumbre, vencida por la confianza. Y llegan allá a Egipto. ¿Y aquí de qué vamos a vivir? José responderá: pues yo sé trabajar. A buscar trabajo donde no me conocen. Ese es José, esa es María. Vuelven a Nazaret. Y ahí viene otra clase de incertidumbre. Yo creo que María, de vez en cuando, como hacen todas las mamás espían a los hijos. Eso es así, todas las mamás. Mamá que se respete espía a los hijos. Está ahí mirando. De soslayo está mirando allá. Entonces yo creo que María se quedaba así mirando a José. Bueno, a José lo miraba, pero ahora hablamos es de Jesús. Se quedaba mirando a Jesús, a ver si de pronto hacía como un milagro, alguna cosa. Quizás Jesús iba a agrandar el postre. Entonces María se quedaba así mirándolo así de lejos, a ver. Cero milagros, cero. Bueno, lo de los 12 años en el templo, ese fue otro susto. Pero después de eso, José, un muchacho sano. Como dicen las mamás siempre de los hijos, ¿no? Mi hijo muy sano. Luego uno conoce al muchacho y uno dice, no sé qué le ve de sano, pero bueno. No, mi hijo muy sano. Oiga, 13 años, 14 años, 18 años... Ya Jesús con cédula, y lo que me dijo el ángel, su merced, Yeshua, ¿sí se siente como bien? 22 años, 28 años, no se le conoce novia. A ver cómo es este Mesías, esto aquí cómo es al fin. Esa también es otra incertidumbre. De Juan el Bautista se dice que la gente exclamaba, ¿qué será de este niño? ¿Cuántas veces se lo preguntaría María
a veces con sonrisa, a veces con lágrimas. ¿Qué va a pasar con mi niño? Y luego se muere José, no sabemos a qué edad de Cristo se muere José. Otra incertidumbre. Y luego empieza la predicación de Juan Bautista y luego una escena que me ha hecho llorar varias veces. El día en que Jesús sale de casa. Y ambos sabían lo que eso significaba. ¿Cómo fue esa despedida? ¿Cómo fue ese abrazo? Pero es que no hay manera de amar sin soltar. No hay manera. El que ama y no suelta asfixia. No hay manera. Tener que soltar a ese hijo. Se queda María mirándolo mientras él va camino de la ribera del Jordán. Ya nunca más se quedará en la casa de ella. Y luego la cruz. Y luego la cruz. Esa es María. ¿Aquí qué? ¿En dónde quedó todo? ¿Dónde quedó todo? Y mientras tanto, el demonio bramándole al oído. Te engañaron, te engañaron, te engañaron. Y ella firme. Y ella de pie junto a la cruz. Es impresionante, María Santísima, es impresionante. Y todo lo vence por una absoluta confianza en Dios. ¿Y la confianza de qué se alimenta? De escuchar las maravillas de Dios, de recordar las maravillas de Dios. De eso se alimenta. ¿Y de qué más? Tener una relación viva con Él. Ese es el método de María. Y luego Pentecostés. Y se acaba la familia. Ya se van los apóstoles. Andrés, por allá, a las islas de Grecia. Ya se van. Tomás, camino de la India. Bartolomé, algunos dicen, por la región de Irak. Y ella, junto al discípulo amado, en Éfeso. La vida de ella estuvo marcada por la incertidumbre. Ella no tenía clara otra cosa, sino que Dios es Dios. Esa es la última frase que te voy a pedir que escribas. Ella no tenía clara otra cosa. María no tenía clara otra cosa, sino que Dios es Dios. Es lo único que ella tenía claro. Dios le cambió tantas veces el libreto. Le cambió tantas veces, que finalmente ella no tenía otro camino sino vivir en Dios y para Dios. María, educada en este camino, sabe lo que es confiar en Dios. Y por eso quiero terminar con la guadalupana. Cuando Juan Diego le dice todo preocupado, pero es que mi tío es que está enfermito. María, que había vivido tantas cosas, ve la angustia de Juan Diego por la enfermedad del tío. Eso que te preocupa es tan pequeño, le dice ella. ¿Por qué ella le dice eso? Porque ella ha conocido preocupaciones grandes. Qué hermoso que María nos repita eso. Qué hermoso que María lo pueda decir y que lo escuchen todos, pero sobre todo nuestros niños y jóvenes. Eso que te preocupa es tan pequeño. Así le habla María a Juan Diego. No te preocupes por eso. Y luego, para darle ánimo, le añade, es que yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Yo soy tu mamá, yo no te voy a dejar. Lo que te preocupa es pequeño, así le empieza a quitar el miedo. Y luego le dice, yo voy a estar contigo para terminar de quitarle el miedo. Que María Santísima deje sentir su presencia en nuestras vidas, para que no tengamos que vivir en el bamboleo, para que no tengamos que vivir con doble vida, para que no tengamos que esconder la mirada, para que no tengamos que decirnos mentiras o decirlas a otros. Qué importante, qué bello, qué grande,
que ella esté con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,